Bienvenido a nuestro canal de YouTube, al canal del grupo Dominio Moderno. Hoy hablaremos sobre el problema 123. Este problema está colocado en nuestro grupo y es hora de darle respuesta. El problema tiene más de 1500 visualizaciones y no podemos darle una explicación a cada uno de los jugadores. Así que a partir de hoy, todas las respuestas a nuestro problema las daremos por esta misma vía. Todas nuestras clases serán por esta misma vía. El problema 123 está dividido en dos partes. Una parte lógica y una parte teórica. Este problema muestra el atraso de nuestra disciplina deportiva. 1500 visualizaciones, X cantidad de comentarios y las personas, los jugadores viejos, nuevos, solo demuestran que juegan con la mitad de una piedra y muchos llegan a jugar hasta con las dos caras de la piedra. Pero con las tres series que representa el problema, ninguno ha podido manifestarse. Es decir, es uno de los problemas para el dominó de este nuevo modelo. Este problema representa el dominó del nuevo milenio. Es lo que denominamos el dominó moderno. Son tres series de las cuales de una u otra forma hay que hablar. Hay que expresar la idea de cómo hablamos sobre ella. No es nada más decir mátala o sal contar, no. Son tres series en la mesa de las cuales debemos hablar. Dos series y una que es la que generamos. Okay. El jugador A inicia con doble 1. El jugador B, el cual es mi compañero, responde con el 1-2. El jugador C responde con un doble 2. Le toca al jugador D, el cual no posee 1, solo posee un 2 y no posee de la serie del 3 que va a generar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta o cómo sería la respuesta ideal para este tipo de jugada? Cuando vemos los 222 comentarios del problema, nos encontramos que muchos jugadores plantean que se debe empezar 2 segundos y una jugada rápida. Más de 100 jugadores plantean que solo se debe jugar rápida. 50 jugadores que no se debe pensar, solamente jugar muy rápido. Otro porcentaje de viejos jugadores indica que se debe pensar 10 segundos nada más. Otros plantearon que se debe pensar 12 segundos, otros 14 segundos. Y vimos que poco a poco llegamos a una pensada corta, otros que una pensada media, otros que una pensada larga, otros con una pausa, otros que debe hacerse una leve pausa y jugar rápido. Entonces, da escalofrío de pensar que 1500 personas no saben en realidad cómo responder un simple ejercicio. Me puse a esperar a Axel Barrio Nuevo y a Julio Sánchez para que dieran respuesta, porque ellos saben jugar, según. Y todavía no han llegado a dar la respuesta pertinente. Dios quiera que no la den después que saquemos el video. Hay muchos que se llamaron a otros malos jugadores, donde sus respuestas fueron peor que la de muchos. Hay otros que ofendieron a los demás porque ellos son los que sabían jugar y su respuesta fue peor que la jugada que propusieron. Y entonces, para nosotros, solo llegamos a una conclusión. No se sabe pensar todavía en el actual dominó, en este dominó de una nueva era, en este dominó mucho más moderno. Entonces, a nivel mundial, la pensada es un completo desastre, ya que las opiniones en este problema las tuvimos de personas de República Dominicana, de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, de España. Entonces, la gran conclusión es que el sistema de pensada usado actualmente, cada quien lo plantea como quiere, le asigna el tiempo que desea y no es un sistema exacto, preciso, sino que genera una información dubitativa e imprecisa.
la información generada de este modelo de pensada no es exacta ni veraz, mucho menos precisa. Entonces, este modelo de juego, tal como dijimos, inicia A, responde B, responde el jugador C. Entonces, le toca a D. Utilizando el sistema de pensada moderno, nos encontramos con un elemento fundamental, que en el dominó moderno se utilizan 20 segundos para pedir que se castigue una determinada serie que vamos a generar, o que se castigue la serie que vamos a generar en este instante. Más de eso, utilizaremos un nuevo principio teórico, el cual es que si tengo, pienso. Es decir, si tengo más de la serie a castigar o a jugar, pienso. Y si no tengo, no tengo por qué pensar. Así sencillamente, si tengo, debo pensar para que mi compañero sepa como información que poseo más de la serie que voy a castigar. O si voy a salir, que tengo más de la serie que voy a salir. Y si no tengo, sencillamente juego rápido, diciendo, no hay consumo de segundos, no tengo nada que pensar. Entonces, si pienso, tengo. Si no pienso, no tengo más de dicha serie. Bajo ese concepto de principio es que estableceremos una serie, una jugada rápida. Bajo ese concepto de principio estableceremos que si no tengo, no pienso más, no tengo de la serie a castigar. Entonces, continuemos. Ahora veamos la realidad. La única jugada que tengo es el 2-3, pero no tengo 3. Pero voy a castigar la serie de mi compañero. Entonces, si hago una jugada rápida, porque no tengo más, sencillamente estoy indicando que solo no tengo de la serie del 2. Pero no estoy informando sobre la serie del 3. Veamos nuevamente. Veamos ahora si utilizamos una pensada de 20 segundos, modelo de pensada establecida por el profesor Luis Muñoz en el año 2006, en su libro Dominó Esencial, y donde muchos jugadores fueron utilizando en tiempos determinados una pensada, pero no llegaron a los 20 segundos, para decirle al compañero, mata la que estoy generando, o no me gusta la que estoy generando, o no tengo de la que estoy generando. Entonces, veamos la respuesta al juego. Pienso 20 segundos y juego rápidamente el 2-3. Al pensar 20 segundos, le estoy diciendo a mi compañero, castiga o mata el 3, que no tengo más de eso. A jugar rápido el 2, matando o castigando la serie de mi compañero, por lógica razonable, al decirle no tengo más 2, significa o implica que tampoco llevo del 1, porque sería irracional castigar la de mi compañero y dejar viva la del adversario. Si llegó hasta aquí, significa que le interesó nuestra clase. Gracias por ver nuestro video. Suscríbase, denle like y compártalo para que llegue a otros jugadores de dominio. Gracias y nos veremos en la próxima actividad. Cuídense. Queremos enviar un saludo a Manuel Yuin en México, en la ciudad de Chiapas, a la Asociación de Dominó del Estado de Chiapas, a los clubes que conforman la Asociación del Estado de Chiapas. Gran saludo y abrazo al Club de Dominó de la Real Academia de la Lengua Frailiscana en México. Saludos al Club Femenil de Dominó Las Dinas, Club Femenino. Saludos al Club de Dominó Gamer y saludos y abrazos al Club Infantil de Dominó Los Estudiositos. Todos se encuentran ubicados en la ciudad de Chiapas, en el hermoso México. Gracias a todos por hacer vida y fomentar las bases teóricas de nuestra disciplina deportiva. El estudio del dominó lo llevará a grandes atletas. Estudiar es la base fundamental de nuestra sociedad y de nuestra vida. Gracias a todos por ser parte del dominó universal. Gracias.